Bueno, buenas noches. Hoy un programa especial, un traguito con Fede, sin Fede, pero con Erwin Macís, diputado del Partido Unidad Social Cristiana y precandidato por la Unidad Social Cristiana para las elecciones del 2022. La idea es ir, como hemos venido desarrollando estos programas hace más de un año, ir conociendo a todas estas figuras políticas que muchas veces las vemos inalcanzables, muchas veces las vemos allá en la Asamblea y muchas veces no conocemos de ellos, de su forma, de su forma de ser. Únicamente sacarán alguna publicación en redes sociales y se les criticará o se les alabará, pero la idea es acercarnos un poco más a todas estas figuras y poder conocer quiénes son las personas que están dirigiendo en este momento la Asamblea y personas que quieren optar por el cargo más importante del país, como es la presidencia de la República. Así que primero que todo, Erwin, un placer saludarte en un traguito con Fede, sin Fede, pero bueno, estoy seguro que la vamos a pasar bien y la idea es que te sientas cómodo y que puedas conversarnos un poco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mauricio, y muchísimas gracias por el espacio. O sea, tenemos dos bajas del programa, Fede y los traguitos, pero, pero bueno, vamos a hacer Sí, todo lo posible para salir bien. sí, sí. Vos, Erwin, nos dijo que recién él salía de su trabajo y que más bien nos iba a atender ahí en la asamblea, entonces lógicamente no se puede tomar ahí el traguito, está en su lugar de trabajo, que está fuera de su horario laboral. Y Fede, que se quedó pegado ahí en alguna de las presas de Las Vegas, dice él que en las presas, esperemos que no sea en un casino o en una cuestión así, pero dice que se quedó pegado en una de las presas y bueno, iniciamos esta grabación. Erwin, vamos a seguir la dinámica que siempre hemos venido utilizando y una digamos, como para que te empezases a sentir en confianza, siempre hay una pregunta como más personal. ¿Quién es Erwin? ¿Qué hace fuera del ser diputado? ¿A qué equipo de fútbol le va? ¿Qué hace un domingo? ¿Cuál es tu dinámica, digamos, fuera de ser figura pública? Bueno, Erwin puede ser uno de los costarricenses más comunes que hay. Vengo de clase media, de zona rural. em, de familia, tengo 10 años de casado, tengo dos chicas, bueno, aquí tengo fotos, esta es como la menor mía, que tiene ahora año y 3 meses, y esa es la mayor, que es con mi esposa, y ella ya tiene 5 años. Entonces, son como mi motor, ¿verdad? Y toda la ilusión que le genera a uno ser papá. Vengo de San Mateo, de Alajuela, en un lugar pequeño que se llama Desmonte, en los Montes del Aguacate. Ahí crecí, en escuela pública y bueno, con la ventaja, digamos, de aquellas cosas bonitas, de poder mejenguear, de las mejengas de compas, de escuela, y también de las cleteadas en calles, de poder correr abierto, de no sentir la preocupación de que algo salga mal, de no sentir la preocupación de que alguien nos iba a causar un daño, es decir, en un ambiente chivísima, con muchas limitaciones económicas, pero en una Costa Rica muy distinta, digamos, a la de hoy. Porque aunque todavía en estas zonas se puede disfrutar de caminar, de pasear, de correr, de ir a la plaza, etcétera, las preocupaciones han aumentado muchísimo para todos los costarricenses, tanto de zona rural como urbana. Pero Erwin es alguien agradecidísimo porque el país le permitió poder salir adelante, le permitió estudiar, le permitió cumplir sueños, incluso muy joven. Fui alcalde a los 19 años la primera vez en San Mateo. Te reeligieron, ¿verdad? Ahí en San Mateo. Sí, 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 estuve 8 años de alcalde y tal vez pude haber seguido, pero también creo en los ciclos y creo en los espacios. Después de ser alcalde, por 8 años me casé
y me vine a vivir a Palmares, cambié mi domicilio, pedí visa ahí en Palmares y bueno, ahí tuve que hacer ahí todo un tema para cambiarme. Saliendo de la municipalidad, abrí oficinas, soy abogado. Yo, yo, yo fui de los que trabajaban de día y estudiaban de noche. Era alcalde de día y trabajaba, perdón, era alcalde de día y estudiaba por las noches. Pero bueno, sí, muy agradecido porque el país me brindó grandes oportunidades, pude salir adelante y bueno, tal vez, digamos, de las cosas más valiosas es poder generarle un mejor presente y un mejor mañana a mis hijas, ¿verdad? Que el que yo tuve, que te repito, fue chivísima, aunque con muchas limitaciones. Claro, claro, Erwin, y me imagino que es lindísimo despertarse un domingo y que las chiquitinas se vengan y tirarse encima y jugar un rato y estar con ellas y que uno siempre como papá quiere el mejor futuro para, para sus hijos, lógicamente. De dónde, Erwin, la Unidad Social Cristiana? ¿De dónde vienen esas raíces? ¿Por qué la Unidad Social Cristiana? Sé que fuiste alcalde en San Mateo por la Unidad Social Cristiana, pero ¿de dónde vienen esas raíces? Vea, yo voy a comentarle un secreto que en ninguna entrevista creo que he Eso, comentado. eso. Em, una buena parte, quizás la mayoría de mi familia son liberacionistas. Mis abuelos maternos, mis tíos, y digamos liberacionistas de los necios, ¿verdad? Que son así muy, muy liberacionistas. Eh, pero mi papá no, mi papá era de la unidad, nunca ocupó ningún cargo, mi papá era más un líder comunal deportivo, porque él era el entrenador del equipo de fútbol del barrio. Ok, Eh, ok. y entonces, mi papá sí le gustaba la unidad. ¿Y si te Eh, alineaba, si te alineaba, sí? Por ser el tata, te ponía, te daba la 10 o no? mae, no, yo fui un banca eterno. Banquetera. Eh, Eh, yo era el mae de los últimos 15 minutos de la mejenga. sí, sí, Eh, y cuando ya iban 4-0, ahora ganando. sí, pero claro, a veces me metía y para mí 15 minutos era lo máximo. Tocar la eh, gloria. y entraba con una energía, y no importa que fuéramos perdiendo, pero yo iba con toda la motivación del mundo a dar lo mejor de mí esos últimos 15 minutos. Muchas veces logramos darle vuelta al marcador, no porque yo metiera goles, sino porque lograba meterle entusiasmo a A todos los compañeros. a los compañeros, claro. Pero sí, yo fui banca eterna y mi papá era cabroncísimo, digamos. Más de una vez en complot con la gradería, incluso cuando era alcalde, me hizo calentar 30 minutos y no me puso el partido. Pero bueno, a ver, son cosas que recuerdo, digamos, con muchísimo cariño, máximo que ya él falleció. Pero, ya no sé, perdí el hilo cuando me preguntaste que si me No, alineaba. de dónde la Unidad Social Cristiana? Me decías que todo tu familia liberacionista y tu tata mariachi. Sí, eh, tenía como unos 8 años y en el gobierno de Rafael Ángel Calderón se inauguraba un importante proyecto, digamos, importante para el pueblo donde yo me crié, que era un proyecto que iba a generar fuentes de empleo y iban a hacer un aprovechamiento de minerales y metales preciosos y demás. Digo, porque es una zona minera. Fue una zona minera hace muchos años. Sacaron ahí bastante oro. Em, y entonces se hizo una inauguración y venía el presidente y bueno, y buscaban algún chiquito, algún chavalito que pudiera darles unas palabras de bienvenida. Y mi papá, puñica, tuvo muy poco estudio y muy pocas oportunidades, pero era una pluma fina. Brillante. Sí, era una pluma fina para escribir discursos. Eh, Él es de Tilarán. Cuando Elise entró en Tilarán, empezó a generar cursos y uno de los cursos que dio fue oratoria y
aunque él nunca estudió ninguna carrera, iba a todos esos cursos. Entonces era muy fino para escribir, la verdad. Escribía muy bien. Y me escribió un discurso que yo me lo aprendí de memoria y lo di ahí. Y entonces ahí logré, digamos, de alguna manera enganchar con el presidente y con ministros. Hice una muy buena relación con el expresidente Elise Hernán Fournier y su esposa, doña Graciela Cruz. Me ayudaron un montón. Ellos, yo no sé, me dieron hasta una beca en la escuela. Y yo creo que esa beca no era gubernamental, yo creo que era de plata de ellos y me mandaban plata por mes. Y yo me acuerdo que yo compraba cuadernos y lapiceros y lápiz de color y al final compraba para toda la escuela porque era bastante. Y después de ahí generó un vínculo con ellos. Cuando salí de colegio y entré a trabajar en la Municipalidad de San José, obviamente fui pegabanderas todo el resto del tiempo, ¿verdad? De niño. Pero cuando entré a trabajar en la Municipalidad de San José, más o menos como a los 19 años o por ahí, un poco antes de 18, 19, de 17, de 18, 19, sí. Me di cuenta que cambió el proceso para la elección de alcaldes. O sea, que ya no era que se elegía el ejecutivo municipal anterior, sino que era la primera elección popular. Digamos, todos los vecinos Ujú. de San Mateo votaban. Entonces yo dije, ah, puñe, que yo me voy a volver para San Mateo para ser alcalde. Entonces me vine a, a buscar a mi papá. Le digo, mira, es que tengo una idea, quiero ser alcalde de San Mateo. Y ay, jue puña, qué tirada, dice mi tata de, bueno, dejamos ver. Entonces empezamos ahí a hablar con alguna gente y aunque yo no había hecho los procesos internos, me dieron apoyo para ganar la elección interna y después me fui casa a casa repartiendo panfletillos. Ahí iba yo de 19 años de casa por casa en San Mateo pidiendo una oportunidad. ¿Y Eh, sí. cuál es la experiencia como alcalde? ¿Cuál es la experiencia más bonita que tuviste? Algo que digas, mira, igual nunca lo he contado en una entrevista y la verdad es que lo más bonito, qué sé yo, ¿y cuál es la experiencia más desagradable que puede tener, ya hayas tenido vos o que haya, sea, digamos, normal que tengan los alcaldes que sea desagradable, que les moleste? No sé si la presión popular por hacer tal o cual obra. Tal vez si nos puedes contar un poquito de esa parte tuya de alcalde. Hay muchas cosas bonitas. O sea, cada proyecto que usted logra concluir, puñica, y que además ayude a la gente, genera una satisfacción impresionante. Es decir, no sé, como cuando alguien se gradúa de escuela, colegio, o termina su tesis universitaria, o cuando ve a su hija o su hijo, digamos, en primera comunión, no sé, pero digamos, cada proyecto que concluíamos era todo un reto, porque era una MUNI con muy pocos recursos. Entonces yo llegaba y estaba 3 días en San Mateo y 2 días en San José. Y en San José era de institución en institución buscando plata, porque si no nos alcanzaba para nada, pero para nada. Era una MUNI muy limitada y aún así nosotros lográbamos hacer muchas cosas, porque a mí, digamos, la lógica de no se puede, no está como en mi ADN. Bueno, no se puede, ¿por qué no se puede? ¿Quién dijo que no se podía? Buscamos una forma para que se pueda. Eh, entonces logramos muchas cosas. Una de las metas que habíamos planteado, o que yo me había planteado realmente para la zona, yo quería que San Mateo, pero además no solo San Mateo, sino la región completa, estuviera entrando en la lógica del turismo rural. Entonces ya existía un parque, ¿verdad? Temático, que era Turubarí, que no quedaba en San Mateo, pero quedaba ahí cerca, entre Turubaris Claro. y Orotina. Y entonces empezamos a buscar algún detonante para que pudiera reactivar la economía del cantón. Intentamos varias cosas que fue como hasta el tercer o cuarto intento cuando coincidimos con el Parque Panaca. eh, Ujú, correcto. y entonces yo vi una oportunidad inmensa, me pagué mi tiquete y me fui para Colombia. Hablé con la gente y logramos convencerlos de que San Mateo era un lugar apropiado para eso. Y bueno, y ahí se generó una buena inversión en el cantón y por un rato se generó un buen número de empleos, muchísimos. Es decir, que básicamente San Mateo y Gorotina podían ahí emplear a 200 personas.
Pero eso no era la meta, o sea, es decir, la meta mía, después de que ya estaba instalado eso, igual me fui para Guatemala a conocer unos parques temáticos que llaman Retaluleo, no recuerdo, Intra o Iltra, no recuerdo. Y fui a una zona la zona es la que se llamaba Retaluleo en Guatemala, que es el Parque del Agua. Y yo quería que en San Mateo o en Orotina se generara un tercer parque, que era el Parque del Agua. Y creo, logré contactar a unos inversionistas americanos que les sonó la idea y ya habían comprado propiedad para poder desarrollar el tercer parque, que era el Parque del Agua. Mi meta en ese momento era que la zona tuviera el Turuarí, el Panaca, el Parque del Agua, y después yo me iba a ir a ver quién me atendía en los Disney para que se vinieran a instalar ahí. Te lo juro, yo estaba Pero te ganó la idea don Luis Guillermo, ¿no? sí, 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 no, y después de eso se vino la pandemia, no, bueno, parecido, se vino la, Parecido. se vino la crisis, Panaca fracasó y los inversionistas del Parque del Agua se echaron para atrás y entonces ahí me frustré un poco. Dije que empezar de cero era, digamos, una locura porque yo honestamente tenía una pizarrita en mi oficina donde pensaba que podían ir los parques y cómo poder, digamos, reactivar la economía de esa zona, que genera fuentes de empleo y que pudiéramos crecer, digamos, en esa lógica. Pero bueno, después de ahí entonces dije, bueno, no, es momento para que venga otro alcalde y intente de sus ideas. Yo hice lo que pude hasta el momento, que además fue bueno. También invertí, obviamente, en carreteras, camino, construí una plaza comercial de la MUNI para que la MUNI pudiera tener algunos ingresos. Y, bueno, hicimos varias cosas bonitas. Pero, y después de ahí entonces fue cuando, bueno, cuando también me casé y me vine a vivir a Palmares y empecé con mi emprendimiento de un bufete de abogados y tuve algún crecimiento importante también. ¿Y cómo terminas siendo diputado? Eh, Había conocido antes a Rodolfo Pisa y, bueno, siempre le había ayudado a todos los Vos diputados de fuiste, una. perdón, vos fuiste diputado por Alajuela, Sí, por la escuela. el número 2, me parece. No, yo fui el número uno. El número 1. Sí. Ok, ok. Yo había conocido a Rodolfo Pisa la campaña anterior, en donde decidí ayudarle, que era una campaña en donde él no tenía posibilidades, porque el doctor Hernández era mucho más fuerte, era el candidato fuerte, y yo le aposté a Rodolfo Pisa. Em, y perdimos. Recuerdo que en el tope de Palmares, donde siempre me han gustado los caballos, entonces siempre he ido a los topes de San José y de Palmares y otros. En el tope de Palmares, que lo invité a ir, entonces recuerdo que en una esquina le dije, mira, Rodolfo, quiero decirte una buena y una mala. Y me dice, fue puta, y no, bueno, perdón. Dale, 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 no pasa nada. Está bien, está bien. Una conversación informal entre amigos, dale. Me dice, bueno, mira, eh, creo que ya me chillé y todo. Eh, Oscar Arias decía, "Uh, Me dice Rodolfo, bueno, dígame la mala. Le digo, nos van a pegar una tandeada del carajo. nivel Dios. Sí, man, nos va a ir re mal. Y por más que hagamos, ya yo aquí he pasado por todo el lado y me dice, no, hey, tenés razón, yo sé, me dice. Le digo, bueno, ¿cuál es la buena? La buena es que dentro de 4 años vamos a estar en este mismo tope con grandes posibilidades de ganar. Y me dice, bueno, también tenés razón. Y efectivamente fuimos al siguiente tope y recordamos en la esquina ahí donde nos tomamos un trago y conversamos rápidamente de ese tema. Y hubo grandes posibilidades de ganar, la verdad. Cosas coyunturales no lo permitieron, pero bueno, como ya había estado la primera campaña, entonces esa segunda, dije, bueno, voy a ver la posibilidad de entrar a la diputación. Conversé con mi esposa, que esas conversaciones son durísimas. Cuando usted convence en política a su esposa, ya ganó el 50% del brete. Porque bueno, mi esposa
es empresaria y trabaja mucho Claro, bueno, y porque meterse en política te roba muchísimo tiempo y muchísimo espacio con tu esposa, con tu familia, con tus obligaciones de marido dentro del hogar, ¿verdad? Y es totalmente entendible. Es una decisión que definitivamente tiene que ser de pareja para que sea una decisión consensuada y para que cuando estés dándole una entrevista a un tuitero o cualquiera a las 8 de la noche, ella entienda, ¿verdad? Y que después tengas que salir desde la Asamblea Legislativa e irte hasta tu casa y llegar a, no sé, 9, 10 de la noche, ella entienda que es parte de tu crecimiento, digamos, político y de tus aspiraciones y que son uno solo. Por lo menos yo lo veo así, pero sí estoy totalmente de acuerdo de que esas son las decisiones y el convencimiento más difícil de conseguir, tal vez. bueno, mi esposa es una mujer inteligentísima y visionaria. Em, y ella, te digo, trabaja mucho más que yo, mucho. Y yo trabajo, o sea, sí, a mí me enseñaron a trabajar, pero mi esposa es, y bueno, ella vio, eh, digo, que tenía vocación, que era algo que en mi casa se respeta mucho. Y lo segundo, también vio que podía ayudar gente. Pero además tengo que tener una historia muy corta ahí, que fue lo que me ayudó en esa primera negociación. Mi esposa tiene unos amigos venezolanos, que ellos tienen una empresa, digamos, que se complementan son cercanos. Tiene una empresa aquí en Costa Rica. Y entonces ella los invitó a mi casa a tomar café y entonces de nuevo la conversación esa seguro que nos pasa con toda la gente de Venezuela. Bueno, hey, ¿qué pasó en Venezuela? Ujú. Bueno, la respuesta seguro no sé si la dan todos, pero yo solo la he escuchado de ellos. Bueno, en Venezuela, en el tema político, los empresarios no querían meterse, los académicos no querían meterse, los jóvenes no querían participar. Y bueno, y entonces se metió otro tipo de personas de ahí nos acabó, fue lo que ellos me dijeron. Y después la señora que me estaba contando se puso a llorar. Entonces, después, digamos, de esa escena, que fue bastante impactante para ella y para mí, comenzamos en la noche y dije, no, Melissa, yo quiero ir a aportar un poco, me parece que lo haría bien. Y además le dije que no era fácil, porque no era fácil porque yo era el candidato de San Mateo, aunque ya vivía en Palmares, era el candidato de San Mateo, el cantón más pequeño de Alajuela. Y las lógicas que aplican en todas las provincias es de que puede encabezar el primer lugar el que es de Alajuela Claro, Centro el Cantón Central, sí. o San Carlos, digamos, el Cantón Central debe tener 225,000 votantes, San Carlos tiene 125, 130, San Ramón tiene casi 100, Grecia tiene 75, cosas así, y San Mateo tenía 7,000. Entonces, decir, siempre fue, digamos, un gran reto. Entonces, yo le dije, bueno, yo voy a participar. Ah, bueno, sí, pero sí, a San Mateo le toca el quinto. Y, bueno, pero ¿por qué le toca el quinto y no el primero? Bueno, y porque no tiene votos. Bueno, pero yo puedo darme a conocer en otros cantones y puedo lograr pedir respaldos en otros lugares. O sea, no me descalifiquen porque nací en un cantón pequeño. Es decir, no, para mí eso no tenía sentido. Y entonces hice algo diferente de lo que hacían todos y me propuse inscribir en todos los distritos de la provincia inscribir una papeleta. Son procesos, nosotros tenemos procesos complicadísimos para la elección. De aquí nada es a dedo, entonces es una cosa que se gana realmente con esfuerzo y trabajo. Y entonces no pude inscribir en los 118 distritos, inscribí como en 96 o 97, pero claro, era un montón. Y no ganaba los cantones, algunos sí, pero no gané todos, obviamente. Pero bueno, donde no ganaba, sacaba delegados. Ujú. Dos, uno, tres. Obviamente San Mateo saqué cinco. Eh, en Atenas me fue muy bien, en Sachi me fue muy bien, etcétera. Palmares también. Y entonces logré tener, bueno, gané la provincia. Ujú. Tuve más Correcto. votos que cualquier otro y me postulé al primer lugar. Tenía cerca de 35 delegados de 70 y los que me faltaban, tuve también la capacidad para poder negociarlos y en eso creo que soy bastante bueno en la parte de negociar.
Erwin, varias cosas. Sos de San Mateo y ahora lo mencionas, es una zona minera. ¿Qué opinas de la minería? Vean, eh, hay, hay cosas que como en una familia uno puede proteger. Digo, usted puede cuidar las perlas de la herencia de la abuela, ¿verdad? No sé, algo que, que costó mucho tener. Em, pero en momentos complicados también se vale ir a vender las perlas de la abuela porque se pasa un mal momento. También hay malos momentos en la historia, el mundo ha sido así. Y ese es un momento importante para poder aprovechar algunos recursos naturales que tenemos. Hay zonas, digamos, ya impactadas incluso ambientalmente, como Cruzitas, todos sabemos la historia, todos sabemos qué está pasando, todos sabemos que se lo están llevando, todos sabemos que ahí también hay una serie de acontecimientos, digamos, sociales negativos, complejos. Y si yo fuera presidente, una de las primeras cosas que haría es intentar aprovechar el oro, por lo menos que tenemos en Cruzitas. Yo tengo un documento que me certifican en una proyección de que en una zona en particular hay casi 12.000 millones de dólares enterrados. Entonces, digamos, cuando usted pone cosas en la balanza, como 12.000 millones de dólares ahí enterrados, versus un tema, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, 1.750 millones que se está pidiendo como crédito. Digo, por Dios, utilicemos. Claro, pero hay todo un sesgo ideológico, ¿verdad? Eh, Fortísimo que sucedió con Cruzitas, y sino que lo diga la expresidenta, bueno, el expresidente Arias, y se ha venido dando, ¿verdad? Las lapas rojas, la quesería, no, mire, es que vamos a reconvertir eso en queserías, decían por ahí algunos señores del Frente Amplio y todo este sesgo ideológico muy fuerte, muy metido, que lo saben vender muy bien en redes sociales y entonces de alguna manera se vuelve una presión social fuerte contra aquellas personas que dicen, así como lo estás pensando, ¿verdad? Bueno, 12.000 millones, 1.750 millones, ¿a cuánta gente le va a dar empleo? Y no creo que no solo en Cruzitas, sino en muchos otros lugares, y que cada cosa que utilizamos, por ejemplo, esta computadora que estoy usando yo y la tuya también, ocupa mineral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder manejar esa presión social? ¿Cómo poder manejar todo ese discurso ideológico disfrazado un poquito de ambientalista? El tico es muy razonable. Nosotros somos muy razonables y hay que conversar. Sí, hay que conversar mucho con todos los sectores. Pero cuando usted, digamos, pone un escenario, vamos a ver, Punta Arenas. Hace la semana pasada veíamos unos documentos y un reportaje de que hay pandillas que están reclutando, narcopandillas, reclutando niños de 12 años en adelante. Inician con un pago de 25.000 colones y ahí les van subiendo conforme les van asignando tareas ilícitas. Porque no hay fuentes de empleo, porque el Estado ha sido incapaz de generar fuentes de empleo. Cuando usted pone esa realidad tan cruda, como hay otras, podemos mencionar otras, versus el aprovechamiento del oro de una zona en particular ya impactada además ambientalmente, digo, creo que podemos generar un debate en el cual podemos entender de que la lógica me indica que hay que ir a aprovechar esos recursos que tenemos para poder invertirlos en esto y generar cultura y generar educación y hacerlo de la forma sostenible, digo, que mayor se pueda. Incluso ahí habría que hacer un trabajo para después de la extracción poder, digamos, reconvertir la zona, que eso también se puede hacer, y extraer los metales pesados que ya están en la zona, como parte, digamos, del mismo pago que pueda generar una colocación de bonos, incluso bonos verdes para la zona y demás, que es lo que yo estoy planteando y he estado planteando hace rato. Eh, entonces, creo que podemos conversar con los costarricenses. Yo no veo. Ahora, claro, seguramente habrá un sector de ahí.
normal, pero en una democracia, si la mayoría está de acuerdo, podemos avanzar. Habrá algunas Ujú. cosas en las que no podemos avanzar, porque la mayoría no está de acuerdo y eso también hay que respetarlo, ¿verdad? Erwin, y pongámosle picantito a esta carajada, porque tal vez está siendo muy políticamente correcto y vamos a tratar de meterle candela a esta cuestión. Y vamos a tirarte, porque la idea también es tirarte y ponerte no solo rojo por un puta, sino por ponerte ahí. Dicen que los diputados que ya fueron alcaldes, volvamos primero, doña Rocío Aguilar, Partido Unidad Social Cristiana, y que fue ministra de Hacienda por esta administración, llegó y se puso frente a los costarricenses y dijo, señores, con el plan fiscal, todos, absolutamente todos, tenemos que poner acá en la mesa para Costa Rica. Todos. Nadie se va a levantar de la mesa sin que todos pongamos algo, ¿verdad? Y entonces nos vendieron la idea de que si el plan fiscal no pasaba, Costa Rica se iba a la quiebra y que todos íbamos a aportar. Igual, inclusive los que somos más liberales y que no creíamos tanto en impuestos, dijimos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo porque parece que todos vamos a aportar. Pero después empiezan a levantar de la silla las instituciones del Estado y entonces el costarricense se siente engañado. Y los primeros que se levantan de la silla son las municipalidades, que dicen yo no me voy a acatar a la regla fiscal. Y diputados como usted, como don Rodolfo Thompson, que fueron alcaldes, votan a favor de sacar a las municipalidades de la regla fiscal, haciendo que los costarricenses nos sintamos engañados de aquel discurso de que todos teníamos que aportar. Yo quiero preguntarle el por qué y si usted también entiende de que de alguna manera esas decisiones nos hacen desconfiar de cualquier otra decisión de impuestos porque ya nos han venido vendiendo la idea de que siempre es por el bien de Costa Rica, de que todos tenemos que aportar por el bien de Costa Rica, pero al final es únicamente el empresariado, el pequeño empresario, el comerciante, el que tiene que poner más para que las instituciones y el 20% del sector público pueda seguir viviendo de sus gollerías. Pero digamos, obviamente no podemos comparar la deuda que tiene el gobierno central con la deuda que tiene las municipalidades. Digo, a ver, si usted quiere decir, desde la lógica de partir el ayote por derecho, tenés toda la razón, ¿verdad? Es hacer una medición completa a rajatablas. Pero la deuda municipal técnicamente no requiere una regla, perdón, la deuda municipal no requiere una regla fiscal. Puede ayudar simbólicamente para que todos nos sintamos satisfechos y tranquilos, sí, sí, sí. Pero tal vez mis impuestos tampoco van a ayudar a arreglar el problema fiscal. Y yo podría decir, no, yo me salgo porque de por sí mis impuestos son cualquier carajada. No, Yo prefiero levantarme y salirme porque no son representativos. Tal no, vez de una manera simbólica, sí, pero como no son representativos, entonces me levanto y me voy. bueno, pero es que, digamos, la regla fiscal no es que representaba un porcentaje mayor o menor en las monies, es que lo que generaba era una posibilidad de capacidad de endeudamiento o no mayor a algo posible. O sea, el Estado sí ocupa una regla fiscal, incluso, te voy a decir algo, la propuse y el primer año para que fuera constitucional, es decir, para que ningún presidente llegara a intentar, digamos, meter un gol, porque ya se había excedido la capacidad de endeudamiento. Y cuando se tiene, digamos, esas mediciones, ahí hay que aplicar, no queda otra, o sea, eso solo hay un camino. Las municipalidades en su mayoría no tenían ese escenario. Habían como dos, me parece que sí. Pero vea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La municipalidad de Naranjo. Mm, la municipalidad de Naranjo ha hecho una inversión impresionante en reparación de caminos, asfaltados, cuneteados, puentes, generó infraestructura vial para ese cantón. Con la regla fiscal constitucional no habría podido, con la regla fiscal no habría podido hacerlo.
¿Por qué sube su capacidad de endeudamiento? Me parece que el modelo de crédito que pueden tener las municipalidades nos ayuda en estos momentos también para reactivar la economía. Que las municipalidades hagan inversión en obra pública también genera una posibilidad de contratar gente, contratar planillas, es decir, ahí hay reactivación económica. Es más, es posible que en la lógica de la construcción es donde se reactive mejor la economía, o no mejor, por lo menos más rápido. Ujú. Eh, si usted, digamos, solo piensa en partir el ayote por derecho, yo diría que tiene razón el planteamiento. Pero Pero si ese no es un planteamiento mío, eso fue un planteamiento de doña Rocío Aguilar, miembro de su partido, ¿verdad? Que dijo, vamos a partir el ayote por derecho. No es algo que a mí o al pequeño o al mediano o al gran empresario o al sector privado se le ocurrió. Es sí, algo que proviene de la ministra de Hacienda que dijo, vamos a partir el ayote por derecho. sí, porque quería dar un ejemplo de ocupo el plan de impuestos y para que el plan de impuestos se dé, vamos a partir de otro derecho. Digamos, es una forma de venderlo. Ujú. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con los ministros. Digo, yo he estado un montón de veces en desacuerdo Claro, eh, y defendido también mis puntos de vista. Darle esa restricción a las municipalidades las hubiese limitado. Hay algunas, de nuevo, hay algunas que han excedido. Entonces, si uno pudiera hacer un razonamiento, digamos, técnico, individualizado además, podría decir, esta sí, esta no, pero claro, eso no se puede hacer. No, seguramente sería inconstitucional. sí, sin duda. Pero mi razonamiento es que el plan de impuestos era solo una pata del banco, la otra pata era reactivación económica y la otra era contención del gasto. Ese fue el acuerdo con el gobierno. O sea, por lo menos que yo, siendo jefe de fracción, llegué en ese año, aunque no me lo cumplieran. Pero en la lógica de reactivar la economía, también se vale darle a las municipalidades una posibilidad para poder tener créditos y poder hacer proyecciones, como lo hace el gobierno central. Digo, a ver, estas rotondas que están inaugurando ahora no son en su mayoría plata nuestra producida por impuestos, son créditos. Así Eh, es. los acueductos, Que terminaremos pagando a 5, 10, 15 o 20 años claro, con plata puesta por nosotros por impuestos. sí, güey, eso se espera, ¿verdad? Porque estamos en un momento Sí, eh, realmente complejo, sí. pero digamos, por lo menos se puede proyectar eso a futuro. Eh, Ahora, te cambio un poquito el tema. Vos nos contabas esa historia de los venezolanos que llegaron y que te dijeron, ¿verdad? Que la gente no se metía y que eso te incentivó a vos, siendo joven, a meterte en esta cuestión. ¿Vos crees que Costa Rica así, si estamos en un bar o en un restaurante tomando, y yo te pregunto, Erwin, ¿vos crees que Costa Rica tiene la posibilidad de ir por ese camino, ¿verdad? Porque mucha gente tal vez muy alarmista dice, vamos directo a ser Venezuela, eh, por muchas políticas de Estado, por muchas señales que podría brindar el PAC. Otra gente dice, no, 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 ustedes no conocen lo que es Cuba, ustedes no conocen lo que es Venezuela, ustedes están sobre reaccionando a alguna cuestión, alguna metida de pata del gobierno, pero no es así. ¿Qué piensa Erwin? ¿Vamos, no vamos? Hay que tener cuidado. ¿Qué piensa Erwin como precandidato del Partido Unidad Social Cristiana? pienso que el próximo gobierno es clave, más que nunca en nuestra historia. Eh, la que tenemos, la situación que tenemos nos puede llevar perfectamente a convertirnos en una Venezuela. Digo, eso no está lejos. Confío y espero en esa malicia indígena, digamos, del costarricense, que a veces falla, pero últimamente para mi gusto ha fallado en las últimas elecciones, pero que pueda orientar al país a zona segura. Pero el Eh, costarricense, vos decís que ha fallado, pero vos sabes que nunca le hemos dado el poder 3 veces consecutivas
a un mismo partido desde 1948, ¿verdad? O sea, siempre, digamos que el costarricense ha dicho, bueno, una, dos, listo, o sea, mejor cambiemos porque no sabemos, ¿verdad? Porque muchas veces el poder eh, eh, produce corrupción y el poder absoluto produce corrupción absoluta, ¿verdad? Entonces, por ahí, por ahí. Ahora, y como para tirarte también, sí, porque está muy light esta entrevista, vamos a ver qué opina Erwin. Él dice que hay que tener mucho cuidado con la próxima elección y esto sin querer, sin que vos lo hayas mencionado, yo sí lo menciono, tiene que ver mucho con las políticas del PAC, ¿verdad? Que nos podrían llevar a Venezuela, a ser Venezuela, según lo que interpreto de tus palabras, y me corregís si no es así. Eh, pero en Vox Populi, ahí en los corrillos de la Asamblea Legislativa, dicen que Erwin le vota absolutamente todo al Partido Acción Ciudadana. Cada crédito, cada propuesta que el Partido Acción Ciudadana lleva a votación, Erwin la vota afirmativamente, independientemente de que el Partido Unidad Social Cristiana, como fracción, haya dicho no. Erwin y Vita Monge, ¿verdad? Que ya sabemos que prácticamente es rojiazul, pero rojiamarilla, eso es lo que, digamos, lo que se percibe. ¿Qué tan cierto hay de eso? No es así, te quieren ligar, son enemigos políticos que dicen eso. Contanos un poquito. Erwin no le vota al PAC, Erwin le vota a Costa Rica. En todas mis votaciones, desde la primera vez, he sido lo más congruente posible en la lógica de qué le conviene más al país. Créditos que cambian deuda cara por deuda barata, voy a decir una palabrota. Dale, dale. Sería, Manda huevo. sería estúpido no probarlo. O sea, es decir, hay cosas que yo no podría hacer nunca porque si yo no estoy convencido de que eso es lo mejor, no lo voy a hacer. Y entonces una serie de créditos que cambian deuda cara por deuda barata. Yo no voy a estar en contra solo para decir, estoy en contra del gobierno, no sé qué. Eso no soy yo. Y además eso me parece de lo más bajo, populista, etcétera. O sea, no, hay que ir aprobando los proyectos de ley que le beneficien al país. Los presente el PAC, Liberación, eh, la unidad, cualquiera, pero que beneficien. Y obviamente usted como diputado tiene que convencerse de eso y además tener los argumentos para después poder defenderlo. Yo, en todas las votaciones, podemos revisar y en algún momento que me vuelvas a invitar ahí, llevamos algunas que Claro. sean ahí picantes o complejas para poder intentar explicar cuál fue la razón por la cual me llevó a votarla. Pero Pero siempre hay un pulso político, ¿verdad? Y vos que estás metido en eso, por lo menos nosotros lo vemos desde afuera, es más, lo vemos desde una red social, desde Twitter, y a los que nos apasiona la política, que buscamos más información y queremos permearnos un poquito más de eso, siempre hay un pulso. Y el pulso es siempre el gobierno, bueno, necesito otro crédito y es para cambiar, ese es el estribillo, es para cambiar deuda cara por deuda barata, de un 9% a un 4,5% y qué sé yo. Pero al mismo tiempo, entonces la oposición le dice, bueno, sí, está bien, vamos a darte este crédito, pero también necesitamos que hagas estas y estas y estas cambios. Y entonces el gobierno no lo hace y aún así pone a votación lo otro y aún así se le vota. ¿Verdad? Es un poco ese pulso que a veces el gobierno dice, bueno, yo doy esto y la oposición dice, bueno, yo pido esto, que me imagino que es el juego político normal en la Asamblea Legislativa y en cualquier escenario político que se dé, pero que parece que siempre gana el PAC teniendo únicamente, ¿qué es? 9, 10 diputados y siendo una fracción minoritaria, siempre gana el PAC. yo en esas negociaciones del pasado ya no creo tanto. Ya no crees. No, creo que se utilizó mucho en estructuras políticas anteriores. Te hago esto a cambio de esto. No sé, no es lo que yo estoy viendo ahora. Okay. Ahora creo que si es, vamos a pasar del 9 al 4 o al 2,5 en algunos casos, en otros créditos ha sido así, y yo ni siquiera hay que ser economista para poder saber, digamos, que eso hay que aprobarlo, sí o sí. No hay. Y entonces,
A ver, que tal vez el gobierno sepa que cuenta con una asamblea en su mayoría responsable, posiblemente. Pero también le hemos dicho que no a varias cosas. Eh, eh, el tren eléctrico. Me parece que eso no podemos hacerlo en estos momentos. O sea, que, a ver, que me encantaría, por Dios, que te encantaría poder tener un sistema de movilidad de ese nivel. Que O sea, tenga, si vas a votar en contra del tren, porque el gobierno lo va a meter a huevo, sí o sí, ¿verdad? En el siguiente directorio legislativo van a montar la Comisión de Infraestructura para que se apruebe y ya el INCOFER tiene planos y ya tiene carteles y ya tiene todo y lo van a querer meter a huevo, sí o sí, ¿verdad? Y bueno, qué dicha que te estás, digamos, diciendo aquí que vos vas a votar en contra de eso. pero además lo he dicho, porque digamos, vamos a ver, hay dos Costa Ricas, Mauricio, no podemos pensar en un tren eléctrico cuando en los chiles no hay calles, no hay puentes, no hay alcantarillas, cuando en la zona sur de este país, allá en corredores, no tienen ni acueductos alcantarillados para poder hacer proyectos de vivienda, cuando en Limón hay pegados un montón de proyectos de vivienda porque no pueden hacer acueductos. No podemos pensar en cosas que no se pueden. Es decir, yo quería cambiar de carro en una, no voy a decir las marcas ni nada, en una marca chivísima, pero ya, si a mí me alcanza para una, no puedo ir a la otra. Digo, son, Decí, ¿qué querías? ¿Qué querías? no voy a decir, pero, pero adelante, más adelante. Me lo compré si trabajo y lo logro, pero es que son procesos. Así me enseñaron a mí y así me enseñaron. Bueno, entonces, cuando hay desigualdades de ese nivel, usted no puede pensar en un tren eléctrico para, Así para es. por, Mi, si el resto del país está en otra sintonía, en otra. mi tata decía, Erwin, no sé si concordar, la vida se vive en realidades. Y me lo decía, pero así. Y entonces esta cuestión del carbón me llamó mucho la atención porque cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Yo quería, yo fui y pagué que iba a cambiar mi carro y pagué y di el enganche y una semana después se vino la pandemia, o se empezaron a cerrar todo y empezó, yo entré lógicamente en pánico, igual que muchos, ¿verdad? Temas económicos, qué sé yo, y llamé a la agencia y que me devolvieran el dinero, ¿verdad? Y ya después me esperé poco, a un tiempo más prolongado y ya después sí lo pude cambiar por algo más económico de lo que inicialmente quería, pero la vida se vive en realidades. Y hablando de realidades, no sé si viste la encuesta o la medición que salió hoy, me parece, sobre precandidatos y sobre toda la actualidad política del país. Yo quiero que conversemos un poquito de esto porque en este momento en el Partido Unidad Social Cristiana está como precandidatos Pedro Muñoz, está Erwin Macís, está Linet Saborío y me parece que el señor Suñón. Y aparece una medición que el día de ayer doña Linet hace oficial su candidatura y hoy aparece con un 19% de la intención de voto de los socialcristianos. Pedro Muñoz aparece con un 9% y Erwin con un 6%. Número uno, ¿qué te parecen esos números? Y número dos, ¿cómo revertir eso? ¿Cómo darte a conocer? Porque hasta ahora sos un diputado que, como te digo, seguramente los que nos gusta más la política y todo eso, sabemos que hay un diputado, Erwin Macís, que ha presentado proyectos y que digamos que es una voz importante en el Partido Unidad Social Cristiana y seguramente allá en Alajuela, pero en la gran masa seguramente todavía es poco conocido el nombre de Erwin. Entonces, ¿cómo cambiar eso y qué posibilidades ves vos para llegar a ser el candidato del Partido de Unidad Social Cristiana o preguntarte directamente si lo que estás haciendo es posicionarte para el 2026? No, no estoy pensando, voy a contestar, digamos, de atrás para adelante. No, no estoy pensando en una lógica de posicionarme para el futuro. Digo, cuando tenía 19 años me dijeron lo mismo y ahora que intenté diputación me dijeron lo mismo. Me dijeron, no, está bien, usted se puede dar a conocer para que la próxima vez, no, no sé, eso es lo que estoy pensando. Estoy tratando de hacer algo con la mayor seriedad posible, austeramente, porque
no tenemos los recursos para poder hacer algo masivo y tan grande, pero Ya había doña Linet, bueno, ya me llegaron algunos videos ahí por internet y todo lo demás. Todavía no me ha llegado nada tuyo. bueno, yo lo hice hace como 22 días. Sí, Voy a hablar para que le pasen uno por lo menos. eso, y está bien, vamos a verlo. No, yo estoy tratando de recorrer. Vamos a ver, en esto hay dos cosas. Una cosa es la percepción de redes y aire, digamos, de la campaña de redes. Y hay otro que es el tema de estructuras partidarias. Yo le estoy apostando más a la lógica de las estructuras, pensando en que va a ser una campaña va a ser una votación de pocos votos, y ¿Cuántos que, votos? ¿Cuánta gente llega a votar ahí a la elección interna del PUS? bueno, la vez pasada llegaron 130,000, que fue Rodolfo Pisa y Rafael Ortiz. Me parece que podrían llegar un 40, un 30% menos. Eh, 100.000 personas, digamos. 100,000 personas, sí. Eh, y entonces, en esa lógica, bueno, ¿Y, y hoy por, y- y por qué esa lógica de un 30% menos? pandemia, los horarios son distintos, no podemos armar toldos, no podemos tener guías, no puede haber nadie ahí. Los horarios de 9 a 4 de la tarde, el ¿Te 13 de julio. preocupa, te preocupan todos esos cambios del Tribunal Supremo de Elecciones? ¿O los ves normal y natural basado en una pandemia? Los veo normal para una pandemia, pero eso es lo que nos fortalece a nosotros, porque tenemos un poco más de estructura. Mm. Eh, y entonces, digamos, y le estoy apostando a la organización terrestre, es decir, es más, si querías ayudarnos, puedes hacer lo mismo que están haciendo todos, juntate 20 amigos y encárgate de que vayan a votar el 13 de junio. Y con eso pienso que, digamos, que podemos tener la meta de los 45,000 votos, que es la que hemos planteado. Y bueno, estoy trabajando en eso. A ver, también vamos a tener alguna campañita que se está viendo. Ya hoy abrimos la página web, Instagram, Facebook, y ahí hay unos links para poder participar, para ver cuáles son mis propuestas, cuáles han sido mis propuestas como diputado también, para ver si quieres ser voluntario, etcétera. Ahí viene ahí como la parte más dinámica para poder participar, y voy a intentar, digamos, de que llegue a un porcentaje importante de aquí al 13 de junio. Eh, pero bueno, Ahora, te interrumpo. Erwin Macís, igual como fue diputado, ¿verdad? Que tal vez solo lo conocían ahí en San Mateo, llegó a ser diputado y después se fue y hizo una quijotada y se lanzó para diputado, perdón, primero como alcalde y después hizo una quijotada para diputado y logró ser diputado. Y digamos que vence a Pedro, que ya hace tiempo viene sonando su nombre como precandidato, y vence a doña Linet, que inclusive fue vicepresidenta, ¿verdad? Y tiene, digamos, una estructura fuerte dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Llega Erwin y vence y va a ser el candidato de la Unidad Social Cristiana. ¿Qué ves en el futuro político, ¿verdad? Basado en todas las mediciones de opinión que se han venido dando. Yo sé que falta todavía un año prácticamente, pero siguen saliendo José María Figueres y Fabricio Alvarado como aquellas personas con mayores intenciones de voto. ¿Qué opinas de estas mediciones? ¿Qué opinas de tus posibles contrincantes? Porque definitivamente, seguramente Liberación Nacional va a ser don José María y don Fabricio va a estar con la República, eso no hay la menor duda. Este, ¿Cómo ganarles a estos dos contrincantes? Don Fabricio, que tiene una base importante desde su elección pasada, y don José María, que bueno, tiene toda una trayectoria política, versus un joven que dijo, yo quiero ser presidente. bueno, hay varias cosas que podría decir con esa pregunta porque es bastante amplia, pero me parece que lo más importante es poder inspirar confianza en los costarricenses, y también seguridad en el electorado.
como Partido Unidad Social Cristiana tenemos dos retos inmensos para las próximas elecciones. Uno, hay que refrescar a la unidad. Es decir, la, mucha gente ve a la unidad como un partido añejo, perdón que lo ponga, pero y refrescarlo es absolutamente indispensable para las próximas elecciones. El mensaje para los menores de 35 años va a ser fundamental y Claro, tendremos que hablar de derechos humanos, de derechos de los animales, de cáñamo y cannabis, de, de empleo, porque el empleo ahora está digamos, en esos dos sectores de energías, es decir, temas en los que he venido trabajando además todo este tiempo, de ambiente. Pero no solo hablarlo, digo, tenemos que hacer además propuestas muy serias, acordes con nuestra realidad. Y para también los mayores de 35 años hay que hablar de la parte económica del país, de empleo, otra vez, de cómo se van a pensionar. Mucha gente está pensando en su retiro y eso es un reto que tenemos claro, impresionante como país. Digo, mucha gente estamos o muchos estamos cotizando eh, con un futuro incierto. así es. Y además tendremos el próximo gobierno, si yo soy presidente, tendremos el gobierno de las reformas que el país ocupa. Pues algunas pueden ser impopulares al principio, tal vez los años más hacia adelante generen, digamos, alguna posibilidad de reconocimiento, pero hay que hacer también cosas más atrevidas. A la velocidad en la que vamos, y eso sí es una cosa que sí se le reclama al gobierno, yo mismo lo he hecho, pero la velocidad en la que vamos de préstamos y de impuestos, no vamos a salir nunca, 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 nunca de la situación en la que nos encontramos. Tenemos que ser más atrevidos con diferentes propuestas. Por ejemplo, yo he hablado, y no solo he hablado, propuse el proyecto de hidrógeno verde, por ejemplo. El hidrógeno verde va a transformar la realidad de este país. Aunque suene para algunos, digamos, como que muy futurista. 4 años, nosotros podemos cambiar nuestra flotilla vehicular para pasar a hidrógeno, que lo podemos generar nosotros mismos. ¿Sabe cuánto pagamos en nuestra factura petrolera? Casi $2.000 millones por año. Pudiendo nosotros generar, tenemos la matriz energética renovable casi un 99%, que se está desperdiciando. Es más, que le hice ahorita y el MINAE le dijeron a todas las plantas, no generen más porque no ocupamos más. ¿Y cómo no generen más? Construyamos la demanda porque tenemos la oferta. Y sabiendo que yo he conversado con representantes de Alemania donde me dicen, Erwin, si ustedes son generadores de hidrógeno verde, pueden explotarnos la electricidad a nosotros porque nuestra matriz quiere ser de esa manera, quiere ser de hidrógeno verde. Entonces, tenemos capacidad de crecimiento impresionante ahí, solo para ponerte uno de los ejemplos en los proyectos en los que he venido trabajando. Digo, a ver, tenemos a Franklin Chang hace años intentando salir adelante con esto y el gobierno realmente no le ha dado una oportunidad, o no el gobierno, digo, quizás es que el país. Entonces, Mauricio, nuestros abuelos se arriesgaron mucho en algún momento. Digo, no por nada, fuimos una de las primeras ciudades del mundo en tener electricidad. Del mundo, estoy hablando de tiempos en donde eso era imposible. Y hubo una generación de confort y esa generación de confort, digamos, ese ADN hay que eliminarlo, borrarlo, hay que quebrarlo y empezar a hacer cosas más arriesgadas, encender motores que no hemos encendido nunca. Y sí, vamos a aprovechar el oro y vamos a ser el principal país productor de hidrógeno verde en el mundo. Tenemos 2 puertos para exportar que no tienen ni siquiera otros países que competirían en esto. Bueno, puedo seguir hablando de mis proyectos, pero yo no sé si Claro. el programa se vale esto o no, No, pero no, está súper bien, porque la idea era ver qué propuestas, ¿verdad? Cómo ganarle a José María y cómo ganarle a don Fabricio. Y bueno, y vos estás presentando una serie de propuestas que seguramente si vas a ser el candidato de la Unidad Social Cristiana, vas a llegar a presentarlo también en debates y decirle, mire, yo me diferencio de esta manera, ¿verdad? Erwin, como para ir cerrando, la idea es yo te voy diciendo una serie de nombres y que vos nos digas
¿qué opinas en una frase o ojalá en una palabra? ¿Verdad? A ver, cómo jugamos esto. Otón Solís, Añejo. don Luis Guillermo Solís, El peor presidente. Carlos Alvarado, Lo intentó, pero no pudo. Daniel Salas, Un buen ministro. José María Figueres, Imperdonable. Fabricio Alvarado, Mm, no lo sé. Fabricio Alvarado. Irrelevante. Partido Unidad Social Cristiana, Futuro. Partido Acción Ciudadana, Pasado. Partido Liberación Nacional, Más pasado. José María Villalta, Inteligente. Partido Frente Amplio, Fatal. Erwin Macís, Oportunidades. Costa Rica, Todo para mí. ok. Liga Deportiva Alajuelense. Es lo segundo. No, es lo tercero más importante para mí después. ¿Qué es Costa Rica, tu familia y la liga? ¿Es así? Sí, exactamente. Sí, Qué bonito. Este programa es grabado, pero va a salir la próxima semana y ya cuando salga la próxima semana ya habremos jugado contra el Atlanta United. Pero bueno, ¿cuál es tu pronóstico de marcador, por lo menos aquí en el Morera Soto? Aquí por lo menos hay que ganar 2-0, porque allá es otra historia. 2-0. ¿Y celebraste esa 30, Erwin? A No, más no, no poder. no te decía cuánto lo celebré al máximo. Es que porque Sí. sí, es que ya me habían basureado demasiado, digamos, eran... Llevábamos 7 años de que nos basurearan, ¿verdad? Llevamos 7 años. ¿Estuviste en el estadio con el Pinedazo, no? No fui No, por no. pandemia, pero estuve con mi hija mayor, entonces nos pusimos la camisa ahí los dos en la casa viendo el partido, pero es claro. Pero cuando perdimos la 30, ¿te acordás? Con Heredia, que salió mal Pineda y todo eso. El Sí, final, sí, no, sí estuve en el estadio. sí, No, sí, sí. terrible, porque era el año, ¿verdad? Parecía que era el año, ¿verdad? Todos parecían que era el año, Bueno, pero pero muchas veces cuando peor va el asunto es, digamos, que entre más oscuro, más pronto va a amanecer. Dicen por ahí, tal vez eso mismo le puede suceder a Costa Rica. ojalá que le toque a Erwin también, ahora que no está tan bien en las encuestas y podemos mejorarlas. Eso es un poco la idea. Bueno, muchas gracias a Ergo Macís que nos ha permitido conocer a la persona, al esposo, al soñador, ¿verdad? Porque ¿cuál carajillo se le ocurre decir, bueno, es que yo quiero ser alcalde, ¿verdad? Y le llega al papá con esa idea. Yo me imagino la cara de tu tata. Tenés 18 años, andaba, ligate chiquillas o salí por ahí con tus amigos. Pero bueno, se quiso meter desde muy joven en la política y ha ido paso a paso, alcalde y ahora diputado y ahora tiene precandidato y tiene el sueño de ser candidato. Eh, en el trayecto con Fede te deseamos realmente lo mejor, ojalá que sea lo mejor no para vos, sino para el país, ¿verdad? Y que si vos sos la mejor opción para el país y tenés ideas innovadoras y podés generar a través de tu juventud y tu experiencia también política, porque ya son varios años de experiencia política, juventud y experiencia, poca gente la tiene. Este, Ojalá que sea lo mejor para vos, para el país y para tu partido. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, deseándote los mejores éxitos y agradecerte por la deferencia de habernos aceptado esta invitación. Las disculpas de Fede, que seguramente en este momento está all in, ¿verdad? Todo al 19, viendo a ver ahí la ruleta, a ver qué pasa.
pero no, tuvo algún inconveniente por ahí, Fede, y ojalá que ya haya podido llegar con bien también a la casa, igual que vos también vayas con bien a tu casa. Saludos a vos y a toda tu familia, a todos tus colaboradores. Muchas gracias, don Erwin. Muchas gracias por el espacio y bueno, ahí espero que me vuelvan a invitar. La verdad es que disfruté mucho de este espacio. Pura vida, muy amable, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.